Padre, te damos muchas gracias porque tú eres nuestro Dios y porque este día, Señor, tú lo has dispuesto para que nosotros podamos escuchar la palabra, que nosotros podamos estar aquí en este lugar, Señor, conviviendo con nuestros hermanos, participando con ellos de este alimento tan especial. Tú has dicho que siempre habrá de ser expuesta tu palabra y jamás regresará a ti sin cumplir el objetivo que tú tienes con ella. Nos disponemos, Señor, para que en mí se cumpla el objetivo que tú tienes conmigo por medio de ella. Y te pido para que esto mismo suceda con cada uno de mis hermanos. Gracias, Dios mío. Sé exaltado y sé glorificado en el nombre de Jesús. Pues muy bien, hermanos. Estamos estudiando una serie que apenas comenzamos el domingo pasado. Terminamos una serie muy interesante. Toda quedó grabada. Está en YouTube y está en Spotify. Tú puedes recurrir a ella para que la puedas escuchar. El domingo pasado comenzamos esta serie nueva titulada Cuando creemos correctamente. Y quiero que entendamos el meollo, el objetivo de esta serie, Cuando creemos correctamente. En esta serie habremos de aprender verdades bíblicas para que nuestra fe sea fuerte y tenga el crecimiento que Dios espera que tengamos. Así como sucede con el grano de mostaza, como lo describe la palabra. Y cuando se refiere o cuando hace mención del grano de mostaza, quiero que por favor entiendas lo siguiente. No se refiere al tamaño del grano, ni a la cantidad de grano. Se refiere a la naturaleza de la semilla. Eso mismo es con la fe. Cuando tú y yo creemos en Dios, necesitamos creer correctamente. Y no se trata, en cuanto a la fe, no se trata de qué tanta fe tienes. ¿Qué cantidad de fe? Hay gente que cuando ora y dice a Dios, dame más fe. Espérame, no se trata de la cantidad de fe. Se trata de la naturaleza de la fe. Y en esta serie la intención es precisamente comprender sobre esto. Se trata del potencial que hay en el grano de mostaza, que es capaz de crecer y dar un fruto abundantísimo. Lo describe como la más grande de las hortalizas. El fruto que da el grano de mostaza es la semilla más pequeña, pero es la que da la hortaliza, es decir, las plantas y todo se extiende, es mucho más grande que cualquier otro grano. El grano de maíz es grandote y da solamente una espiga, pero el grano de mostaza es distinto. Entonces, se trata de la naturaleza de la semilla. Así es la fe. La fe tiene el potencial para crecer, para expandirse y para dar un resultado abundantísimo. Pero necesitamos crecer nosotros, madurar en ella, en la fe. ¿Ok? De eso se trata esta serie. El domingo pasado tuvimos nuestra primera enseñanza y se tituló Sabios o Necios. Y en ella pudimos darnos cuenta que aquella persona que toma la palabra de Dios, los mensajes, que toma las escrituras y las atiende, las aplica en su vida, Jesús lo comparó con un sabio que sembró su casa, que fincó su casa sobre la roca. En cambio, aquel que escucha las enseñanzas, el que lee las escrituras, que recibe los consejos de Dios escritos en la palabra, los consejos que se dan cuando se da la predicación, porque se predica de la palabra, quien toma estos consejos y los deja ir y no los aplica en su vida, Jesús lo compara con una persona necia que se pone a construir su casa en la arena. Dice que va a venir las lluvias y las corrientes y demás, y va a ser grande su ruina por no poner en práctica sus consejos. Pues bien, la enseñanza del día de hoy se titula de esta forma, mira. Aprendiendo a escuchar la voz correcta. Cuando nosotros creemos correctamente, aprendemos a discernir las diferentes voces que vienen a nuestra vida.
Y un hijo de Dios tiene las facultades para saber distinguir la voz de Dios y para poder apegarse a ella. De esto vamos a hablar el día de hoy. Y la enseñanza del día de hoy, como en otras ocasiones, la vamos a realizar de acuerdo a 2 puntos en esta ocasión. Y estos 2 puntos son la naturaleza de nuestro ser interior. Y la realidad no es lo que vemos, es lo que Dios nos dice. Esa es la realidad. No es lo que ven nuestros ojos, es lo que Dios dice. Y ahorita vamos a analizar este concepto, ¿sí? Punto número 1. La naturaleza de nuestro ser interior. La palabra de Dios en Génesis 1:26 dice lo siguiente. Entonces Dios dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen para que sea como nosotros. La versión Reina Valera habla y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y luego describe algunos de los rasgos de ese parecido con Dios. Pero el hombre aquí en la tierra, Dios en el universo y en toda la creación, pero el hombre aquí donde Dios lo puso, aquí en la tierra. Y dice, él reinará sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Dice muchas más cosas, pero yo ahí nada más, ahí le paro. Porque el enfoque está en esta expresión. Entonces Dios dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen para que sea como nosotros. Tú te puedes preguntar, Dios diciendo como nosotros en plural, sí, no te olvides que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y los 3 estaban presentes cuando estaban creando todo. Cuando eligieron, cuando decidieron crear al ser humano. Entonces, cuando Dios creó al ser humano, Dios no se equivocó en su diseño ni en colocar dentro de él toda la capacidad y todo el poder creativo que necesitaba para que fuera verdad lo que él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Cuando Dios dijo que lo hacía a su imagen y semejanza, lo creó con todas las características de modo que era verdad lo que decía. Esto significa que dentro de nosotros tenemos toda la esencia y todas las cualidades que nos hacen ser como Dios. Son rasgos, pero no en sus atributos personales y exclusivos como omnipotente, omnisciente y omnipresente, sino en sus rasgos de carácter generales como estos, mira. Soñador, creador y creativo, conquistador, ingenioso, amoroso, todos y cada uno de estos rasgos, tú y yo tenemos la facultad completa y total para desarrollarlos. Ingenioso, amoroso, tierno, sabio, justo, paciente, fiel, manso, benigno, confiable, visionario, comprometido, perdonador, de limpia conciencia, leal, humilde, compasivo, empático, proveedor, protector, estable, de una sola palabra, bondadoso, incondicional, prudente, comprensivo, comprometido, persistente, de corazón noble, controlado, diligente, sincero, respetuoso, responsable, transparente, íntegro, ordenado, cumplido, amable, optimista, no pendenciero, pacificador, sencillo, honesto, noble, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos rasgos de Dios, Él puso dentro de ti y de mí el potencial para que tú y yo los podamos manifestar. Y sabes una cosa, si eres observador, con todo esto, vivir en este mundo, podemos tú y yo vivir el nivel y la calidad de vida que tú y yo queramos. Nos dio el poder y nos dio la autoridad para dominar todo aquí. Pero cuando el hombre desobedeció a Dios, los papeles se voltearon. Y en lugar de que nosotros dominemos todo, esto, la vida, nos está aplastando y nos está dominando.
Y esto está pasando solo por ignorancia nuestra. Porque no hemos entendido que dentro de nosotros está todo el potencial para nosotros desarrollar el nivel de vida que queramos. O sea que no hay que, ay, no puedo, ay, no sé. Mira, cuando nace un niño y que llega al mundo, llega con dones, con talentos, con habilidades, para desarrollarse con toda eficiencia y lograr el nivel de vida que desee. Tiene todo el potencial, esta capacidad, necesita desarrollarla. Y todo esto se llama y se engloba en una sola palabra. Esa palabra es potencial. Tiene todo el potencial. Y ese potencial es diferente entre una persona y otra. Pero absolutamente nadie llega a este mundo sin que venga equipado. Nadie. Todos vienen equipados, unos de un modo y otros de otro. Mira, te voy a mostrar ejemplos seculares de gente que ha explotado su potencial y ha logrado una vida increíble en este mundo. Steve Jobs, él es el fundador y el cerebro de Apple, una empresa que vale billones y billones de dólares en el mundo. Tenemos a Bill Gates, creador de Microsoft. Tenemos a Jeff Bezos, él es el creador y el fundador de Amazon. Y tiene un montón de empresas. Tenemos también a Mark Zuckerberg, él es el fundador y el creador de Facebook. Son gente que vive en un nivel que, mira, tú ni yo, ni idea. Tenemos también a Fred Smith, es el creador de FedEx. Tenemos a Larry Page y Sergey Brin, son los creadores y fundadores de Google. Tenemos también a Howard Schultz, él es el creador y fundador de Starbucks. ¿Cuántos conocen Starbucks? Tenemos a Sam Walton, es el impulsor y el creador de Walmart. Tiene 2 hermanos, se sumaron a su equipo y ahorita los 3 son los dueños de Walmart, pero el fundador y el que tiene las acciones mayores es Sam Walton. Tenemos también en otras áreas, en deportes, gente que tiene habilidades, tiene dones increíbles. Ahí tenemos a Cristiano Ronaldo y el nivel de vida que ha logrado por desempeñarse en sus dones, en sus talentos. Él toma control de sus circunstancias porque está desempeñándose con todo su potencial. Tenemos a Ronaldinho. ¿Quién conoce a Ronaldinho? ¿Quién no lo conoce? Tenemos también a Leo Messi. Tenemos un mexicano, a Julio César Chávez, por mencionar alguno. Tenemos a Tom Brady, este es el quarterback de los Patriots de Massachusetts. Fue increíble el tiempo que él estuvo como dirigente de este equipo de fútbol americano. Y tenemos a Checo Pérez, otro mexicano que en la Fórmula 1 está destacando increíble, aunque tiene sus altibajos, pero es una persona con un potencial increíble. Y Perdón, faltó Fernando Valenzuela. Fernando Valenzuela, exacto, un beisbolista. Canelo, bueno, es por decir. Y miren, en el ámbito musical tenemos artistas, Whitney Houston, Luis Miguel, otros artistas, grandes músicos, gente que está desarrollando su potencial. O tenemos personalidades en el mundo del diseño. Tenemos también en el arte, hay poetas, hay escritores, hay personas que se han dedicado en el ámbito de la perfumería, creadores de ropa, diseñadores de ropa, etcétera, de la comida, chefs increíbles. Tenemos gente en el entretenimiento que ha hecho cosas increíbles. Walt Disney es uno de ellos. O en el ramo automovilístico, Ford, Henry Ford, otros que han construido otras marcas de automóviles. En fin, cuánto talento, cuánta habilidad, cuánta capacidad humana para desarrollar el nivel de vida que se proponga uno. No hay límite.
El límite somos nosotros. Mira, encontré en la revista mundial Success, que es éxito en español, encontré un artículo publicado y actualizado el 12 de septiembre de 2024 por Preston Ely y dice lo siguiente: solo el 1% de la población mundial tiene éxito y el 99% no. ¿La razón? Sus hábitos de vida y la configuración de sus pensamientos y de sus costumbres. Esa es la razón por la cual no obtienen éxito. Es la razón por la cual las personas no se superan. Es por lo cual las personas no salen de la mediocridad. Por sus hábitos, por sus malas costumbres, por sus formas de pensar, sus maneras, sus patrones de conducta. Pues muy bien, pues volviendo a ese niño que llegó a este mundo con todo el potencial. Por favor, mírate a ti. Tú eres ese niño, tú eres esa niña. Llegaste a este mundo con todo el potencial para vivir en los más altos niveles si te lo proponías, si desarrollas tus capacidades. Tú tienes toda la capacidad para soñar. Tienes toda la capacidad para anhelar muchas cosas en la vida. Tu yo interior, tu niño interior, tu ser interior, ese que Dios diseñó, ese que papá Dios construyó, que lo dotó, que lo equipó, ese está ahí adentro de cada uno de nosotros. Y ese es soñador, anhela muchas cosas, tiene mucha iniciativa para emprender, es empecinado y es terco en lo que quiere, tiene fe que lo puede hacer todo. Revisen a sus niños, ¿cómo son? Tienen estos rasgos. Y esos rasgos, seguramente cuando éramos niños, así éramos tú y yo. Así eras, Armando. Eras terco como niño. Querías algo y lo querías y no había quien te convenciera. Igual yo. Era terco, empecinado. Soñaba. Yo me acuerdo que yo soñaba. Todavía me acuerdo en una ocasión que quise... Yo siendo niño quería jugar con una pelota y tirarla a un aro. Y yo agarré una hoja blanca y me acuerdo que me puse a hacer una ruedita. Y yo como niño, yo me imaginaba que era un aro rígido, pero era una hoja de papel. Y le hice el corte y quedó Y cuando lo puse, qué decepción me llevé. Cuando lo puse sobre la pared, lo puse así y el arito se me dobló. Y dije yo... No me había dado cuenta, no lo percibí mientras yo en mi imaginación lo estaba recortando. Yo era un niño. Y cosas como esas, la ingenuidad a uno lo está impulsando. Como niño, uno es soñador y uno tiene estos rasgos. Sin embargo, las personas que están a nuestro alrededor, háblese los padres, los hermanos, los primos, los vecinos, los más grandes, poco a poco empiezan a desanimarnos. Poco a poco nos vamos encargando de hacerle creer que no sirve para nada, que no puede hacer las cosas, que es imposible el sueño que está teniendo. De modo que les cortamos las alas. Y estoy diciéndolo así como si se tratara de un tercero, pero imagínatelo a ti mismo. Eso nos dijeron, así nos trataron, al punto que hicieron que nuestros sueños poco a poco se fueran desvaneciendo, se fueran apagando. Nos cortaron las alas, nos mataron nuestros deseos por luchar, nos robaron la seguridad que teníamos en nosotros mismos para emprender y para realizar lo que nosotros deseábamos siendo niños. Nos hicieron sentir seguros, empezamos a sentir miedo y temor para hacer las cosas. Y nos hicieron sentir que no merecíamos tener éxito. Que no aspiráramos alto, que dudáramos de nosotros mismos, que dudáramos de todo mundo, que tuviéramos vergüenza a intentarlo siquiera por el miedo a hacer el ridículo. Que no confiáramos en nosotros mismos ni en quienes estaban a nuestro alrededor. La inocencia de nuestro niño interior
soñador y confiado, el que cree que todo lo puede. Ese sigue adentro todavía, pero ¿por qué crees que se contrae ese niño interior y deja de creer? ¿Por qué crees que se contrae? ¿Por qué crees que se atrapa, que se queda ahí adentro asustado, no quiere salir, no se quiere expresar afuera? Por esto, mira, porque escucha la voz incorrecta en su vida. Por eso se contrae. Pero cada uno de nosotros, en nuestro interior, lo sigue teniendo. Ese que Dios lo creó a su imagen y semejanza, ahí está dentro. Pero está contraído, está con miedo. ¿Cuántos saben quién es Steve Jobs? Ya dije quién era, pero ¿cuántos saben? Te lo recuerdo, es el creador de Apple. Fíjate lo que dijo Steve Jobs. Dice, no dejes que el ruido de la opinión de los demás ahogue tu propia voz interior. Esa voz interior es la que tu yo, tu ser interior, el creado a imagen y semejanza de Dios, ahí está dentro. Él te da su opinión, Él te dice las cosas. Cuando tú sientes el deseo de emprender algo, hay algo dentro de ti que a uno lo mantiene vivo, que a uno lo mantiene con entusiasmo, pero nos da miedo. Hemos tenido fracasos anteriores y empezamos a escuchar la voz que nos dice, respaldando ese fracaso que tuvimos, y nos da miedo, pero hay algo dentro que nos dice, sí, ve adelante, ve adelante. Ese que nos dice, que nos impulsa a que vayamos adelante, es el ser que Dios creó a su imagen y semejanza, pero ahí está dentro, está sofocado. Cuando tienes dudas, cuando no sabes qué hacer, mira, en realidad, todo mundo, cuando enfrenta dilemas y uno tiene momentos de reflexión, se aparta uno de todo. Uno sabe dentro lo que tiene que hacer. ¿Verdad que sí? Uno sabe adentro qué tiene que hacer. Uno sabe adentro también cuando uno se ha salido del camino. Uno lo sabe, uno lo entiende. Porque ese ser interior fue creado a imagen y semejanza de Dios. Pero ha estado escuchando la voz equivocada y lo tiene opacado, está cubierto, está como con una coraza endurecido allá adentro. Pero ahí está. Él nos habla por medio de nuestra conciencia y nos recuerda nuestros sueños y de todo lo que somos capaces. Pero lo callamos. No le hacemos caso. Porque lo consideramos iluso, lo consideramos soñador y muy fuera de la realidad. ¿Verdad? Inconscientemente lo apagamos todos los días y no le permitimos salir. No le aceptamos lo que nos dice. No le recibimos los consejos que nos da. Ese impulso natural que él tiene, esa fuerza natural que tiene interiormente, la opacamos, no le damos crédito por nuestros propios temores. No le ponemos atención. Pero pasa algo muy interesante y ponme mucha atención en esto. Cuando le oímos lo que nos dice, de repente empezamos a sentir un gozo interior porque estamos viendo con sus ojos de fe las cosas y nos entusiasma, sentimos un gozo increíble. Aunque lo disfrutamos por un momento, pero inmediatamente lo volvemos a apagar y decimos, ay, eso no es real. Pero ¿sabes qué? Ahí está. No permitimos que ese ser interior, con esa fe que nos proyecta y ese gozo se nos ilumina el rostro, lo apagamos. Y esa fe que Él nos inyecta es fe muerta porque no prospera. La apagamos. Ese ser interior que está dentro de cada uno de nosotros tiene la capacidad de conectar con Dios y de hablar con Dios. Pero está muy minimizado porque nuestra mente inconsciente, fíjate muy bien, y nuestros propios miedos
por las muchas experiencias desagradables que tuvimos desde nuestros niños, desde que éramos niños, por todas las memorias de nuestra infancia que nos han configurado mal y que nos han establecido un sistema de creencias incapacitantes, una mentalidad de perdedores, patrones de pensamiento y de conducta inadecuados, disfuncionales. Esas cosas determinan la calidad de personas que hoy somos. Y esas cosas opacan la voz que ese ser interior creado a imagen y semejanza de Dios que está dentro de nosotros nos está hablando. En cambio, la naturaleza que hoy nos impulsa como adultos es producto y es el resultado de este mundo, del pecado, que hace que nos movamos desde el temor y no desde la seguridad del amor. Algo que sí hace ese niño interior, ese ser interior. ¿Sabes una cosa? Por eso Jesús le dijo a sus discípulos cuando él estaba y que había familias que venían y le traían a niños y los discípulos, no lo perturben, no. Y empezaron a alejar a los niños de Jesús. ¿Te acuerdas de ese evento? Jesús les dijo lo siguiente. Entonces Jesús llamó a los niños y les dijo a sus discípulos, dejen que los niños vengan a mí, no los detengan, pues el reino de Dios pertenece a los que son como estos niños. Les digo la verdad, el que no reciba el reino de Dios como un niño nunca entrará en él. Necesitamos ser como niños, necesitamos ser auténticos con lo que tenemos dentro, ese niño que está atrapado, ese ser interior creado a imagen y semejanza de Dios, ahí está atrapado. No los estoy perdiendo, hermanos. Punto 2 de nuestra enseñanza. La realidad no es lo que vemos, es lo que Dios nos ha dicho. Con todo lo que dije atrás, te he hablado acerca de la naturaleza de nuestro ser interior. Así es nuestro ser interior. Así fue diseñado por Dios. Ahora vamos a ver el punto número 2. La realidad no es lo que vemos, es lo que Dios nos ha dicho. Y quiero, para iniciar este segundo punto, la Biblia dice que los hijos de Dios debemos caminar en este mundo no por lo que vemos, sino debemos confiar en Él y en sus promesas que no vemos. ¿Sí? ¿Estás conmigo? Las cosas de Dios no son visibles. O a ver, enséñame la salvación. Ahora, a ver, enséñamela. ¿Pero crees en ella? Es real. Enséñame al Espíritu Santo, Xochitl. Enséñame los caminos de Dios. Isaac, muéstrame el gozo de tu salvación. Una promesa de Dios, enséñamela. La Biblia dice que el que está en Cristo es nueva criatura. Yo te veo igual. Todas las cosas de Dios no son visibles al ojo humano. Y el Hijo de Dios ha de caminar no viendo lo que se ve, sino lo que no se ve. La Escritura dice esto en Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. El justo ha de vivir de acuerdo a lo que Dios le promete. El justo, el Hijo de Dios, ha de vivir en conformidad a lo que Dios habla, a lo que Dios dice, no a lo que le dicen las circunstancias. ¿Estás conmigo? ¿Sí? La palabra de Dios en 2 Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos, no por vista. Está claro, ¿verdad?
La palabra de Dios, hermanos, es el lenguaje escrito en conceptos humanos, comunicándonos verdades espirituales para ti y para mí. Pero para que estos se puedan hacer visibles, son solo para aquellos quienes los creen. La palabra escrita nos comunica todo lo que necesitamos para que podamos ver y podamos entender que el mundo invisible es más real y es más verdadero que el mundo visible en el que vivimos. La Escritura habla en Hebreos 11:3, dice: por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Y el versículo 6 dice: de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe, porque no se ve. Pero todo el que se acerca a ese que no se ve, debe creer que se acerca a alguien real. Y luego termina diciendo: y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Pero también en Colosenses 1:15 y 16 dice: Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas. Y es supremo sobre toda la creación. Porque por medio de Él, o sea, por medio de Jesús, de Cristo, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. O sea, todo dominio, potestad, ángeles, aún hasta el diablo y los demonios fueron creados por Él. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Así es que el Hijo de Dios necesita comprender que lo que no se ve, lo que es espiritual, es más real que este mundo que palpamos. Es más real. La Biblia nos dice lo que Dios ha hecho. La Biblia nos habla y nos enseña cómo piensa Dios. La Biblia nos habla cuáles son los caminos de Dios, cómo debemos nosotros comportarnos en este mundo, cuáles son los principios que rigen el funcionamiento y el orden del universo y de la tierra, de la vida del ser humano. Pero todo esto nos puede resultar fantasioso y no creíble. ¿Y sabes una cosa? Tienes libertad en creerlo o en rechazarlo. Porque Dios te diseñó con libre albedrío. Y eso significa que Él respeta si eliges creer en Él o no. Él respeta si eliges amarlo o no. Él te da libertad. Y si eligiéramos no amarlo, no obedecerlo, no creer en Él, si ese fuera el caso, fíjate lo que va a pasar. Dios hace uso de las consecuencias de nuestros propios errores y nos lleva a darnos golpes en la vida. Y cuando estamos tocando fondo, nuestro orgullo y nuestro rechazo de Dios nos hace clamar, nos hace gemir, nos hace voltear al cielo y decir: Dios, ¿dónde estás? Perdóname. Son los caminos de Dios, así lo hace Él, pero en ningún momento Dios nos desecha ni nos cambia. Dios nos sigue amando. Él sigue estando de pie delante de nosotros, ofreciéndonos paz, tranquilidad, su amor. Él continúa ahí, pero es voluntario. Somos nosotros nada más los que hemos de aceptar esto. Somos nosotros los que hemos de elegir si creemos en Él, si aceptamos todo lo que Él nos dice.
Y por cierto, la Biblia dice lo siguiente: no tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. O sea, te promete victoria. Sin importar en qué condición estemos, Él promete que las cosas van a cambiar a nuestro favor, porque Él está con nosotros, porque Él no abandona. Él no abandona. Así es que este pasaje nos enseña a que no temamos porque Dios está con nosotros, y aunque no lo veamos, solo que todo lo que Él promete se va a manifestar si lo creemos. Porque si seguimos sin creerlo, no se manifestará. Porque se necesita creerlo. Así que, hermanos, necesitamos aprender a escuchar la voz correcta, no la voz de la derrota, no la voz de las circunstancias, no la voz de lo mal que me siento ahorita, no la voz de que llegue el fin de mes y no tengo para cubrir las cuentas. No debo exponer mi atención, mi vista, mi oído a escuchar la voz esa que me derrota. No. Debemos de escuchar la voz del que no se ve, que nos dijo: no tengas miedo porque yo estoy contigo. Créelo, aférrate. Y tanto más tu mente te bombardee, tanto más tu sentir te diga: Dios ya te abandonó. Mentiras, no me ha abandonado, porque Él dijo: no tengas miedo. No tengas miedo porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te voy a dar fuerzas. Tiene uno que aferrarse a creerlo. Y sabes una cosa, esto mismo aplica cuando hay una enfermedad, cuando hay una persona en la familia que es drogadicto. Esto mismo aplica cuando un matrimonio está perdido, cuando un negocio está en el fracaso. Esto aplica cuando queremos ordenar nuestras vidas y el miedo nos aprisiona de tal manera que no queremos dar paso. En cualquier condición, en cualquier situación, es real lo que el que no se ve nos dijo. Entonces, hermanos, necesitamos escuchar la voz correcta en medio de un mundo de tinieblas y en medio de un mundo que está confundido, no sabe para dónde va. La gente entre sí misma: no, vete por ahí, haz esto. O la gente está viviendo de un modo, de otro, y la persona que no tiene norte, que no tiene a Cristo en su corazón, que no ha aceptado a Dios y sus mandamientos que están en su palabra, se va por donde va la bola, por donde va el montón de gente. ¿Y qué recibe? Lo mismo que recibe el montón de gente. Porque el mundo está en confusión, el mundo está sin saber por dónde, está perdido. Así es que, hermanos, no temamos lo que ven nuestros ojos. La realidad no es lo que vemos con la vista. Él dice: todas las cosas les ayudan a bien. ¿A quiénes? A los que creemos. Así es que yo te invito, mira el problema en el que te encuentras, pero míralo con ojos de fe. Míralo con ojos de aquel que te prometió que no te iba a dejar, que te iba a fortalecer, que te dijo: no te desanimes, levántate, toma fuerzas, yo estoy contigo. Tiene uno que aferrarse a vivir de esa forma. Así se vive la vida cristiana, hermanos. Constantemente nos tenemos que tomar de palabra divina. Por ejemplo, si Dios te habla este versículo que acabamos de leer, recíbelo en tu corazón. Estás escuchando la voz correcta, no la voz incorrecta que escuchas de tu alrededor. Tú oyes esta voz de Dios para ti. Por esa razón hemos de atender a nuestro ser interior, ese que se conecta con Dios. Lo que allí nos habla, Él nos lo habla directamente al corazón. Lo tomamos y nos paramos en Él.
en esta palabra. Y aunque el mundo esté de cabeza, no importa, me paro en esta palabra que dijiste, no temas, yo estoy contigo y no te abandono. Ahí permanece, aunque recien las circunstancias. Porque tú estás dando un paso de fe. Y dice la Escritura que Él es galardonador de los que creen, de los que se acercan a Él. Entonces, lo que no ves ahorita, estás parada o parado en fe, lo que no ves, pero tú permaneces allí confiando, esperando, clamando, teniendo comunión con Papá Dios. Desde el ser interior, hermanos, ya dejemos de buscar a Dios afuera, Dios está dentro de nosotros. Hablemos con el Dios que está dentro de nosotros. Por eso tenemos que hablar con Él por medio de nuestro ser interior. Por eso nos puso espíritu y el espíritu está dentro, no está afuera. Y ahí adentro de nosotros, nuestro ser interior, el que fue hecho a imagen y semejanza de Dios, ese se conecta muy fácil con Él. Pero ¿sabes qué pasa? No sabemos conectar con Él, con nuestro ser interior, con ese ser que está dentro, que tiene afinidad y conexión con Dios. No sabemos conectar con Él. Es más, no sabemos conectar con nuestro dolor siquiera. No lo enfrentamos, no lo abordamos de una manera correcta. Mucho menos lo vamos a poder sanar. ¿Cuántas personas aquí fueron lastimadas siendo niños? Nomás 2. Los felicito. Pero no les creo ni tantito. No hay uno solo que no fue lastimado. No hay uno solo. Porque todos venimos de hogares disfuncionales. Porque el mundo se encuentra caído. Está desconectado de Dios. Y no hay ni un solo hogar que pudo haber criado hijos perfectos, porque los padres eran perfectos. No existe. Entonces todos hemos sido dañados. Y muchos de nosotros no sabemos hacer contacto con esa herida, con ese dolor, de tal manera que la podamos trabajar y la podamos sanar. Y mientras no sepamos conectar con eso que tenemos dentro, seguimos atados al pasado. Y no podemos ser libres para poder vivir nuestro presente. Nos gobierna todo aquello. Así es que necesitamos, hermanos, conectar con Dios a través de este canal que Él puso ya dentro de nosotros. Ahí es donde Dios nos habla. Necesitamos aprender a escuchar la voz correcta. Es la que Dios habla a nuestro espíritu, pero es también la que Él ya nos ha hablado por medio de su palabra, que muchos de nosotros no le damos el crédito. No le damos el valor a la palabra de Dios. En una ocasión alguien me dijo, ¿yo cómo voy a ser guiado por un libro? Suena lógico, ¿verdad? ¿Cómo voy a ser guiado por un libro? Y cuando hay alguna persona que no conoce a Dios y que no tiene fe, escucha esa expresión y dice, ¿es cierto? ¿Están bien locos estos cristianos? ¿Viven guiados por un libro? Lo que no saben es que no es cualquier libro. Lo que no saben que el que escribió ese libro todavía vive. Lo que no saben es que el que habla a través de ese libro es eterno. Eso no lo saben. Entonces, no es que a ti y a mí las hojas de ese libro nos controlen. No. Lo que sí tiene autoridad y dominio sobre nosotros es el espíritu y la vida que está en esas letras que están conformando ese libro. Hay un espíritu en ese libro y ese es el que sí gobierna nuestras vidas. Ese sí es el que guía nuestras vidas. Eso no lo saben, pero tú sí lo sabes. Entonces, si lo sabes, permítete guiar
Escucha la voz de Dios en tu interior y sé guiado por lo que la palabra de Dios dice. A mí, en el tiempo que estuve en prisión hace 11 años, porque ya son 11 años, hubo un momento en el que Dios me dijo, sin dinero fuiste traído a prisión. Sin dinero te sacaré. Está en Isaías. Palabras textuales. El Señor me la dijo en mi mente, en mi corazón, y me dijo, ve a mi palabra. Y fui a la palabra, me dio la cita bíblica literal. En una comunión con el Espíritu Santo. Ahí el Señor me lo dijo. Y cuando llegó el momento, estaba yo en el baño y vi una libélula de un color como azul eléctrico, de 2 pares de alas. Y se paraba en la pared y hacía así y se volvía a parar. Y me dijo el Señor, ¿te parece increíble que esa libélula haya llegado a este lugar? Yo le dije, sí, pero yo estaba en una atmósfera donde el Espíritu estaba allí conmigo. Sentí que la dimensión espiritual estaba abierta y estaba hablando directamente con Dios. Él me habló y me dijo, ¿te parece extraño y difícil? Sí, le dije, me parece extrañísimo porque para que esta libélula haya podido llegar hasta aquí, Dios mío, todo lo que debió haber pasado es imposible. En el camino alguien la ha matado o la ha agarrado. Era imposible para mí, humanamente hablando. Y me dijo en ese instante que yo estaba en ese diálogo, así de imposible que te parece que esta libélula haya llegado a este lugar. De esa misma forma yo te traje aquí. Era un diálogo personal con Dios. Estaba escuchando la voz correcta, la que me nutría, la que me alimentaba y me fortalecía ahí dentro de la prisión. Y entonces yo muy osado le dije, Señor, ¿quieres que la tome y me la lleve y la suelte ahí en el campo afuera para que huele? No, me dijo, no, de ninguna manera. Yo la traje. Yo me la voy a llevar. Ay, hermanos, no saben la experiencia, vivir una eventualidad de esas. Varias semanas después estaba yo acostado, volteando hacia el techo, y al estar dormido, con los ojos cerrados, sentí que la presencia de Dios nuevamente me invadió. Y abrí mis ojos, y cuando abrí mis ojos vi la misma libélula ahí en el techo. Y volaba y se detenía. Y otra vez, pero no se iba de un diámetro, no se iba. Y la voz del Señor nuevamente a mi corazón. Aquí estoy, Eleazar, contigo. Y yo al ver esa libélula decía, Padre, qué hermoso. Veo esa libélula y representa para mí algo muy especial. Porque sé que tú me estás hablando. En este momento tú estás aquí conmigo. Sí, Eleazar me decía, yo aquí estoy contigo. Estoy aquí para protegerte, para guiar tu vida, para enseñarte. Y yo estaba viendo esa libélula cuando le decía yo a Dios, Señor, qué bonita está, qué hermosa, que disfruto verla. Muy bien, me decía. Y hubo un momento en el que estaba yo viéndola, la veía brincar y en mis ojos se desapareció. Me asusté. Y empecé a buscarla y me levanté y empecé a moverme a un lado y decía, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿A dónde se fue? ¿A dónde se fue? Y en un momento de desesperación, porque de verdad me levanté porque me sorprendí que en mis ojos se desapareciera. Y entonces cuando me di cuenta de mi desesperación y mi ansiedad, dije, hey, espérame, me fui al otro extremo. Estaba en la presencia de Dios, donde todo es paz y quietud, y de repente me fui al caos, al miedo, y entonces dije, Padre, no, ¿dónde está? Y Él me dijo, yo la tengo conmigo. Eleazar, prepárate, llegó el momento de salir. Ese próximo fin de semana me dieron la indicación que el lunes salía. Dios hablando, hermanos, es real. No son cuentos chinos. Es real. Me habló a mi espíritu, me habló
específicamente por su palabra. Así es que, ¿cómo hemos de ser guiados tú y yo? Oyendo la voz correcta en nuestro interior, porque Dios habla a nuestro interior. Pero también la palabra de Dios es confiable al 100%. Amén. Puestos de pie, hermanos. Yo no sé si Dios te ha hablado en algo, pero si te ha hablado y te ha mostrado algo, quiero que cierres tus ojos y hables con Dios. Voy a hacer una oración también para cerrar este momento. Cierra tus ojos. Padre, tú pusiste en nosotros tu esencia para ser como eres tú. Nuestro ser interior tiene todas las características de tu imagen y semejanza contenidas en nosotros por medio del potencial que pusiste allí. Y ese potencial está deseoso, esperando explotar para manifestarse en nuestra vida natural, la clase de vida que tú tienes para nosotros. Pero tenemos un problema. No sabemos escuchar tu voz. Se nos hace difícil porque no sabemos conectar con nuestro ser interior, creado a tu imagen y semejanza. Ese que nos dice que fuimos creados para la grandeza, con todo el potencial creativo para crear lo que nosotros deseemos. Tu deseo siempre es que estemos conectados a tu amor y desde allí recibamos tu influencia, tu ingenio y la creatividad para superar cualquier obstáculo que tengamos en esta vida. Pero somos más inclinados a estar conectados al temor y a escuchar a nuestra mente y a nuestro subconsciente negativo y pesimista, con tantas creencias de rechazo, de derrota, de fracaso. Por eso no nos podemos levantar ni creer que nos pueda ir bien en la vida, porque estamos enchufados con el miedo. Enséñanos a no escuchar esa voz incorrecta. Enséñanos a filtrar lo que escuchamos en nuestro interior con el escudo de la fe y de la verdad de la palabra de Dios y a permanecer firmes en ti, no en lo que nos dice nuestra imaginación. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Te invito, hermano, para que confíes en Dios mejor. Mejor hoy que ayer. Mejor mañana que hoy. Mejor pasado mañana que cada día anterior. Confía en Él. Desarrolla tu fe, mi hermano. Cree correctamente. Cuando hagas eso, milagros vas a empezar a ver en tus días cotidianos. Porque serás introducido a la vida de reino. La vida de reino se caracteriza por milagros y cosas sobrenaturales cotidianas. Lo sobrenatural se vuelve ordinario. Así es vivir en el reino. Así hemos de vivir los hijos de Dios. Pero por favor, créelo. Aférrate a Papá Dios y dile: Dios mío, manifiéstate en mi vida de esta manera. Dios no está para darle chicote a nadie. Dios está para darnos su amor, pero ¿quién lo quiere recibir? ¿Quién lo acepta? No antepongamos nosotros nuestra propia doctrina delante de Dios, nuestra teología. Por Dios, déjense amar. Él quiere bendecirte, mi hermano. Él quiere llenarte de su amor, de sus bendiciones. ¿Por qué nos resultará tan difícil eso? Porque más bien estamos acostumbrados a que nos den palo, ¿verdad? Es muy difícil creer que Él está de manera incondicional para amarnos. Pero esa es la verdad. De ti depende si la crees o no. Recibe un abrazo de parte mía.